nos encontramos el día de hoy en Podcast del Baiza con un invitado especial, Salvador Oñate. Aquí lo tenemos. ¿Qué película vamos a ver hoy? ¿Qué reseña vamos a dar hoy? ¿De qué película Antes que vamos a nada, hablar? antes de empezar, me gustaría agradecerte por invitarme a tu podcast claro y darme que la sí. oportunidad de hablar. Ya sabes, chaval, con mucho gusto. Espero no ser la primera espero no ser la última, más bien. Pues, ¿de qué película vamos a hablar hoy, mi Baiza? Traigo en mente el Lorax, chavitas. Es muy buena, la verdad. Muy buena, todos los giros que da en esa película. Es un análisis bastante largo. Esperemos sacar algo que les sirva, que vean. Queremos copiarle como al güey que relata las películas. Ese güey es bueno, o sea, queremos. Yo lo veo en TikTok. Estamos tratando de hacer eso. El Lorax es una película muy buena porque lo podemos ver como que es una persona que se aprovecha de lo que hay para tenerlo mejor. O sea, al principio de la película vemos que todo el mundo está totalmente, o sea, muchas personas se enferman muy fácilmente por la calidad del aire, porque el chaparrito, ¿te recuerdas el nombre del chaparrito? No. Bueno, el chaparrito es el que, pues cuando se Suministra acaba el aire. todo, él suministra el aire, entonces vende el aire en botellas y hace todo, pero todo es un mundo artificial. Los árboles son de plástico y los puedes cambiar de los colores que tú quieras y así. Lo que yo admiro del chaparrito es La ambición que tiene La y la ambición que forma de tuvo. convertir una oportunidad en dinero. Sí, porque más adelante en la película vemos cómo él era un trabajador, alguien que ponía carteles. Sí, es correcto. Y de ser un trabajador que ponía carteles, llegó a ser la persona más importante de la ciudad en ese momento. Y pues... ¿A costo de qué, la verdad? Porque, o sea, mucha gente lo ve como... El villano. Mucha gente lo ve como el villano y mucha gente lo ve como el que salvó a la ciudad de... Porque el invento, el famoso, era el Smith, que era lo que La sacaban forma. del follaje de los árboles del una vez, que lo puedes hacer gorrito, sudadera, bufanda, guantes, todo, y tenía mil formas, y era pues la mamada. Y ahorita ya no... Pues ya no tenemos lo mismo, o sea, se acabó los árboles y fue cuando, o sea, como que empezamos al revés la historia, pero vamos dándoles como que los puntos clave, o sea, es contarles también lo que pasa en la película, porque lo que pasa con el Lorax cuando asciende del tronco del árbol que corta, eso es algo... Antes de eso yo también quiero hablar de... ¿Cómo se llama? El que corta los árboles. El una vez. El una vez. Yo quiero hablar de él. Él también, yo lo admiro porque él también tiene mucha ambición. Él llegó con su casita y dijo, pues voy a sacar lo mejor de estos árboles. De ser pobre él, Empezó pobre, toda su familia le decía, toda su familia lo desechó, le dijo no queremos nada contigo porque no sirves para trabajar, no nos das dinero, no nos das nada, lárgate de aquí. Y fue donde llega al bosque y vemos que cuando empieza a hacer dinero y cuando es la sensación, su familia llega a arroparlo y a decirle, hey, ven con nosotros, ya nos caes bien otra vez. En ese momento, hace poquito que yo vi la película, dije, esta no es una familia funcional, esta no es una familia que las personas deberían de tener. Una familia como la que necesitamos en las sociedades, o sea, familias más buenas, yo diría que la del protagonista. Es una familia que los papás lo apoyan, la mamá... Lo apoyan y abuela. no, La mamá al principio yo recuerdo que le dijo el niño de que, oye, quiero saber lo que es un árbol, porque el niño vive totalmente perdidamente enamorado, como pues algunos de nosotros hemos llegado a estar alguna vez. También vive perdidamente enamorado en muchas cosas, como nosotros hemos llegado a estar como en la niña. Y la niña, su madre, su abuela, no recuerdo bien ahorita, fue la que le enseña los árboles y ella decide hacer un mural de árboles y se los enseña al niño. La niña se llamaba Audrey, de eso sí me acuerdo, y el niño llega con su mamá porque la niña dijo, yo me casaría y me enamoraría del hombre que me dé un árbol. Entonces él llega a su casa y dice, oigan, les quiero conseguir un árbol. Y fue su mamá cuando le dijo, ¿para qué quieres un árbol? Si tenemos el árbol última generación que cambia de 27 colores y es obviamente un árbol artificial. Su abuela es la que le cuenta la historia y le dijo que la única persona que podría llegar a tener
conocimiento, saber algo, es el una vez. Pues el niño agarra su transporte y corre hacia el límite de la ciudad, y es cuando el una vez empieza a platicarle la historia de que... Cómo empezó todo, de cómo llegó. Y esta historia, te das cuenta, las corporaciones, el daño que le hacen a los bosques, a los árboles, al medio ambiente. O sea, porque él dijo, yo voy a empezar talando un árbol nada más. Y ya lo tala, llega el Lorax y le dice, voy a talar un árbol nada más. Y después siguió con la idea de, cuando vio que el primero fue a la ciudad a tratar de vender su sniff, y nadie lo quería, todo el mundo decía es una estupidez. Y después todo el mundo llega cantando una canción con ellos, diciendo que es una cosa genial y es una genialidad de producto. Y fue cuando todo el mundo llegó diciendo que yo quiero un Smith. Y entonces dijeron de que, puta, pues es la mamá del Sniff. Entonces empezaron a tratar de sacar más de ellos. Y fue entonces cuando llegó la familia de él una vez a decirle de que, pues esto yo quiero uno, te queremos ayudar, está haciendo mucho dinero, no sé qué. Y el Lorax le prohibió talar los árboles porque se iba a acabar el medio ambiente. Entonces él se le tuvo la idea de quitar solamente el follaje de los árboles con unas pinzas, y pues eso era muy tardado. Su mamá fue la que le dijo a él una vez de que, oye, esto es muy tardado, podemos empezar a talar unos cuantos árboles. Entonces empiezan a talar árboles, pero al empezar a talar los árboles se le sale de control, porque el Lorax dice, no que no ibas a volver a talar un árbol, y él dice, solo son unos cuantos, no te preocupes. En ese momento te das cuenta de cómo las empresas que dañan al medio ambiente primero empiezan diciendo, pues voy a talar uno X, no pasa nada, sí. Luego crece, pero ya conforme fue pasando el tiempo dijo, pues otro más y otro más y otro más, mientras fue ganando más éxito, taló más árboles, y él no se quiso esperar hasta que crecieran más árboles y talarlos. No, él taló los árboles todos así de una. Que yo la verdad pienso que si hubiera sido un poco más inteligente, porque fue la fama lo que lo subió, pues te fijas, él ya vive en una casa y el Lorax fue en una casota, millonario, produce en masa, todos los desechos los tira al lago, los peces del lago están tristes. O sea, si él hubiera sido un poco más inteligente, lo pudo haber hecho exclusivo. O sea, sí hacerlo como él pensó, sin dejar que nadie lo influyera, y hacer las cosas bien. O sea, si hubiera quedado cortando solamente el follaje de los árboles, pues hubiera esperado que se volviera a florecer y tuviera más, y hubiera hecho pocos, pero los pocos que tuviera pudiera haberlos vendido demasiado caro y hubiera tenido el mismo efecto, tal vez a largo plazo, pero hubiera tenido el mismo efecto siendo un poco más responsable y cuidando más las cosas. Porque todos, al hacerlo en masa y al querer hacerlo rápido, es algo que no acaba bien nunca. Porque si te fijas, él acabó solo, su familia lo dejó cuando talaron el último árbol. El Lorax le dijo que se iba a quedar solo. Los animales se fueron. Los animales se fueron. Y cuando el niño llega a pedirle la historia, él se encuentra solo, descuidado, con la barba larga, su casa está destruida. Al principio se rehúsa a contarle la historia, pero quién sabe qué le digo, creo que un caracol viejo, unos botones. No, él quería bombones. Quería bombones, le dijo al niño, tráeme bombones y te cuento la historia. Sí. Y él mismo lo dice que él se arrepintió de haber cortado todos los árboles. Y pues, esta película más que nada me dejó o sea, de chiquito yo la veía y la veía bien chistoso. Sí, porque es cagada la película, o sea, tú dices de que, pues, están talando árboles, qué cagado, luego lo arreglan, no. O sea, y la verdad es una cosa muy bonita la abuela, que yo creo que la abuela es la que piensa, que dice de que, no, pues hay que buscar la manera de volver a tenerlo. Y cuando el chaparrito, el que vende el oxígeno, se entera de que la abuela le está contando a su nieto lo que son los árboles, hace y cómo todo en su poder para poder evitar que lo consiga. Y ya una vez que están en la ciudad, que todos empiezan a cantar la de porque a crecer. Él trata de hacer lo imposible porque los árboles reviven, porque él sabe que cuando los árboles lleguen otra vez y la barrera se derrumbe, su negocio porque la derrumba, su negocio se acaba.
porque no va a necesitar más oxígeno ni aire porque es producido por los árboles. Que si te das, o sea, que si la verdad es una película que está basada en mucha ciencia ficción, porque el 0.5, el 0.5% o el 5%, no sé muy bien, no tengo el dato bien, es lo que generan los árboles de oxígeno. Sí nos ayudan mucho porque los árboles son los que purifican el oxígeno, pero no son los que producen el oxígeno. Entonces, el oxígeno sigue estando ahí, solo que no está limpio porque no hay árboles. Entonces, lo que él hace es él toma el oxígeno y lo embotella para que puedan tenerlo en sus casas. Entonces, él dice, llega a los árboles y me vuelvo a ser pobre. Ajá. Y él simplemente quiere hacer más negocio y más negocio y más negocio porque si te fijas cuando él se entera de que la abuela le explica lo que es un árbol, él está hablando en una cita de negocios en cómo vender más cosas y le están diciendo que venda oxígeno embotellado. Entonces, eso es una cosa que de verdad yo diría son cosas que también es una gran ambición, es una gran cosa, pero yo me hubiera enfocado más en tal vez replantar árboles, obtener lo que ya tenían. Sí, pero ahí es donde te das cuenta por qué ¿cómo se llamó? El una vez, Taló todos los árboles, porque él quería todo el dinero del mundo sí, ahorita, quería lo más todo ahorita. pronto posible. Por eso cuando era joven, taló todos los árboles sin pensar en lo que le iba a pasar al lórax, a los animales, a los peces, y inclusive los animales lo intentaron sacar. Lo metieron en un río y lo intentaron sacar de sus tierras de donde estaban los árboles. Sí, es correcto, lo subieron en la noche después de que taló el árbol, estaba en su colchón y lo metieron al río y lo quisieron sacar y después el Lorax dijo de que esto está mal, se va a matar y trataron de sacarlo, pero no trataron de sacarlo por el bien de él, sino porque se dieron cuenta de que uno de los animales que el Lorax estaba inculcado a cuidar, que era un osito, iba en el colchón con él comiéndose los malvaviscos. Por eso quisieron parar todo, porque dijeron, lo que queremos es que se mate y se largue, pero no queremos que se mate el oso con él. Entonces, yo cuando la veía de chiquito, esa era, creo que mi escena favorita. Porque suena la canción de Misión Imposible, y así está bien chistosa. Pero pues ya cuando lo ves y reflexionas sobre esa escena, te das cuenta de lo mal que estuvo esa escena de... Sí, es como querer matar a una persona, literalmente, pero pues así son las cosas, que la verdad las cosas así son en la vida real. Mucha gente se hace millonaria con cosas estúpidas, que dices, puedo conseguirlo el día de mañana en una tienda de conveniencia. O sea, Amazon es una cosa totalmente innecesaria. O sea, hoy en día todo el mundo la ve como necesaria, pero nos hemos hecho flojos. Sí. Queremos todo en el momento. O sea, en vez de ir a comprar algo donde lo necesito, agarro mi teléfono, le pico y al día siguiente está en la puerta de mi casa. Sí, pero mira, yo creo que Amazon, como estalló desde la pandemia. Sí. Porque en la pandemia realmente sí fue necesario. En la pandemia realmente era necesario, ahí sí la doy, pero hoy en día, o antes de la pandemia, es por flojos, la verdad. Sí, yo. Queremos algo y lo queremos ya. Como él quería el dinero y lo quería ya. En vez de hacer las cosas bien y tenerlo para siempre en el negocio, decidió hacer las cosas rápido porque quería el dinero, porque quería todo. Y eso es una gran ambición, pero al final la ambición te termina comiendo. Sí. ¿Algo más que agregar, Chavita? Pues... ¿No? No, nada. Bueno, muchachos, esto es podcast de Baiza con invitado especial. Chava, muchas gracias. Esperamos verte por aquí nuevamente. Gracias.